El otro día me preguntaron cómo se siente vivir una vida que no te pertenece. ¿Es decir que sí cuando en realidad querías decir que no? ¿O es levantarse todos los días para ir a un trabajo que no te gusta? ¿O acaso es pasarte la semana esperando que llegue el viernes o el año esperando que lleguen las vacaciones? Y pensé, sí, algo de eso tiene, pero la experiencia es harto más compleja que eso. ¿Te has sentido así? Hablemos. Darte cuenta si estás viviendo una vida que no te representa no es tan fácil como parece, porque no siempre se identifica como rechazo. A veces se confunde con flojera o pereza, otras veces lo puedes confundir con cansancio, tristeza o incluso amargura. Y en algunos casos también puede convivir con estados que sí requieren ayuda profesional. Lo más común es no tener ni idea para explicar lo que te está pasando. Y esto pasa porque la vida sigue viéndose completamente normal, según lo que aprendimos a ver como normal. O sea, levantarnos, arreglarnos, salir de la casa, llegar a donde tenemos que ir, trabajar, hablar con la gente de siempre, hacer lo que tenemos que hacer y volver a empezar otra vez. No pasa nada fuera de lo común. No hay tragedias evidentes, ni dramas, ni nada rompiéndose o incendiándose. Y como nada grave parece estar pasando, va todo bien. Ni siquiera necesitamos convencernos de que hay que cuestionarlo. Si seguimos haciendo lo de siempre, que para eso nos ha resultado y nos ha mantenido para bien o para mal, y aún así empieza a aparecer una sensación de distancia, nada muy notorio. Más bien es una sensación leve pero persistente, como de desajuste, como cuando te pones una polera o una camiseta que te queda bien, pero cuando te mueves de cierta manera sientes la etiqueta rozándote. Y después de pasar todo el día ajustándote para no sentirla, te la sacas, pero aún así quedas con una sensación de irritación persistente. Y quédate con esas dos palabras, desajuste persistente. Eso, para mí, fue una de las partes más difíciles de entender, porque cuando la vida sigue andando, uno tiende a creer que lo que está haciendo es lo que hace que funcione. Así que uno, no hay que dejar de hacerlo. Y dos, si está funcionando bien, es porque va bien. Estas son dos creencias muy comunes y muy problemáticas que lo único que hacen es impedir identificar lo que realmente está pasando. Porque este sentido común, aunque todos tenemos problemas y siempre hay cosas que hay que resolver, lo normal es que repitamos lo que ha salido bien o por lo menos no ha salido tan mal. Nos enseñan a tener sentido común, pero no nos enseñan a desafiar lo que no tiene sentido. Hasta que un día empiezas a sentirte distinta, no distinta de otros, sino distinta de ti misma. Yo empecé a sentirme así en varios momentos, mientras hacía cosas del día a día como cocinar, caminar al trabajo, prepararme para dormir, ver una película, no sé, hablar con alguien, y en reuniones de trabajo también. Mi trabajo tenía muchas reuniones con grupos más o menos grandes. Todo partía normal. Se hablaba lo importante, yo anotaba lo necesario, ordenaba lo que tenía que hacer, lo normal. Pero en algún punto dejaba de estar presente. Y sé que a todos nos pasa, más hoy en día en que hay tantas cosas con las que distraerse, pero no me refiero a eso, es una sensación distinta. De repente estaba ahí sentada con una sensación de extrañeza, como de descolocada, mirando y escuchando todo, y intentando que no se me notara lo que estaba pensando en ese momento. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Y no era que quisiera estar en otra parte porque me había aburrido o ya se habían puesto a hablar de otras cosas que nada tenían que ver con la reunión, lo clásico. Lo que sentía era la impresión de que ese exacto lugar con esas personas en ese momento no tenía absolutamente nada que ver conmigo y viceversa, también yo con ellos, como si fuese una escena ficticia, coherente para todos, menos para mí. No sé si se notaba, probablemente no, o quizás pasaba desapercibida porque siempre he sido callada, pero con el tiempo empecé a vivirlo mucho más seguido, hasta que me di cuenta de que se volvió algo recurrente. Al principio no lo entendía, así que tampoco lo conversé con nadie, pero después sí empecé a hablarlo con mis cercanos. No me di a entender, obvio, porque ni siquiera sabía explicarlo bien, así que lo dejé estar. Por eso creo que esta experiencia confunde tanto, porque empieza en momentos muy cotidianos, sin ser la gran cosa, en silencio, tanto que parece que no está ahí.
no se nota. Y cuando pasa más seguido, el primer impulso que uno tiene es pensar que nada, simplemente es una distracción, que estás divagando. Y eso es verdad, es una divagación, pero la cosa es que no es cualquier divagación. Y como justamente no estamos acostumbrados a verla como una señal, lo que hacemos es ignorarlo. Otra cosa que también me pasaba era que cuando conocía a alguien nuevo o entraba en un entorno y tenía que contar a qué me dedicaba, me costaba decirlo. No me era natural describirme por mi profesión. Durante mucho tiempo pensé que eso tenía que ver con alguna especie de inseguridad o alguna forma de síndrome del impostor. Y puede que sí, también, pero viéndolo en retrospectiva, aunque acumulaba experiencia, la incomodidad no desaparecía, así que asumí que tenía que ser otra cosa un poco más profunda. Y ahí vi que en realidad me costaba nombrarme a mí misma por mi profesión. Se me hacía raro, ajeno. Igual era un poco raro eso, porque en los hechos es verdad que yo empecé a ejercer desde que terminé de estudiar, no estaba inventando nada, pero igual me sentía incómoda, como si estuviese mintiendo. Con el tiempo entendí que lo sentía así porque mi carrera en realidad no encajaba en la definición que yo tenía de mí misma. Había una fricción entre definir mi identidad profesional y la persona que yo realmente era. No sabría explicarlo de otra forma. No era exactamente vergüenza, tampoco era duda. Era como una resistencia o un rechazo a usar la etiqueta profesional que no me hacía sentir identificada. Suena extraño, pero lo vivía en carne propia a sí mismo. Tuve bastante tiempo de reflexionar sobre eso y a veces nos enseñan a creer que el problema en realidad está en no sentirte suficiente o en no creerse el cuento. Y aunque esto es para todos, esta lectura se da especialmente en mujeres que entran a espacios históricamente más masculinizados. Pero en realidad concluí que no es eso lo que duele, es otra cosa. Es estar construyendo y reafirmando constantemente a la fuerza una versión de ti que nunca fue propia. Y esto también te ayuda a entender por qué este tipo de malestar no se reconoce a simple vista. ¿Se acuerdan de las dos palabras que les dije que guardaran? Desajuste persistente. Te voy a contar otra anécdota para que sigas asimilando un poco este concepto. En mi caso, fue mi carrera. Habrá otros casos de otras personas como, no sé, el lugar donde viven, sus círculos sociales o sus rutinas, sus dinámicas familiares, algún vínculo y tantos otros casos. Pero esto es transversal. La tensión empieza a aparecer en cosas cotidianas y súper constantes. Por ejemplo, asumirme profesionalmente cambió cosas muy evidentes como, no sé, cosas tan básicas como la forma de vestirse, hasta hábitos y conductas o las formas de moverte en la oficina, de interactuar con el entorno corporativo. Pero lo que más me pesaba no eran esas cosas que al final, tarde o temprano, todos tenemos que terminar asumiendo. Lo más fuerte para mí tenía que ver con mi forma de estar, no de ser, de estar presente en un ambiente profesional. Me explico. Por ejemplo, la entonación al hablar, el ritmo que tenía que sostener, la manera de intervenir en las conversaciones, la energía que había que sostener para que te tomaran en cuenta. Yo no hablo demasiado fuerte. No tengo una voz naturalmente arrolladora. No me sale ocupar el centro por defecto. Me gusta escuchar y observar antes de hablar. Y en ciertos ambientes eso no es suficiente. Incluso puede jugarte en contra. La dinámica que vivía empujaba una forma de presencia distinta, más preparada para interrumpir, para hablar por encima del resto, para tener opinión acerca de todas las cosas y darla activamente. Entonces empecé a torcerme un poco, a hablar distinto, a endurecer ciertas partes de mí que me obligaban a sostener un tono que en realidad no me salía gratis, a forzar una versión un poco más compatible con el ambiente y menos amigable conmigo misma. ¿Era eso o terminar diluyéndome en un entorno que yo sentía adverso para mi forma natural de ser? Y aunque ese tipo de cosas son parte del crecimiento profesional y hasta personal, cuando esa torsión deja de ser un mecanismo de ajuste pasajero que te sirve para alcanzar cierto estado y termina volviéndose permanente,
deja de sentirse como una herramienta que te sirve y empieza a sentirse como algo que te desgasta, porque ya no estás ajustando una conducta puntual, estás corrigiendo tu forma de habitar el mundo para poder caber mejor en una estructura que te exige otra forma de ser. Y ese tipo de esfuerzo deja huellas en tu identidad, sobre todo cuando empiezas a internalizar algo un poco peligroso, que la parte equivocada en realidad eres tú, tu tono, tus formas, tu forma de vincularte, por ejemplo, o tu sensibilidad. No porque estés mal siendo como tú eres, sino que es porque el entorno exige lo contrario. Y si lo contrario significa cambiar completamente, es ahí donde tienes que sacar cuentas y definir si estás o no dispuesto a sostener ese costo, si te compensa o no. Eso solamente lo puedes decir tú. Dicho esto, de a poco vas aprendiendo a editarte. Las señales incomodan, pero es el estándar de crecer finalmente. Y como te estás fortaleciendo, lo terminas sosteniendo, porque parece útil, necesario y hasta beneficioso. Pero al final es la acumulación lo que te va desgastando. Por eso es que tienes que medir si te compensa o no. Si no, terminas dividida. Una versión de ti sirve para la semana y la otra sirve para cuando estás libre. Una forma de hablar allá y otra acá. Una energía para sostener el rol y otra para cuando ya puedes soltarlo. No estoy hablando solo de formas de vestirte o de actividades específicas. Hablo de la manera completa que tienes de estar en el mundo. Y es ahí cuando empieza el cansancio. Un cansancio diferente al de hacer muchas cosas y necesitar una pausa. Este tipo de esfuerzo no se parece al que haces cuando algo te cuesta, pero aún así quieres sacarlo adelante porque te nutre y te entusiasma verlo terminado. Se siente más como que te orilla, te empuja a alejarte demasiado de lo que se expresa naturalmente en ti. Por ejemplo, si quieres tomarte una pausa para pensar, no puedes porque el ambiente te exige decidir y hablar rápido. O al contrario, si ya estás lista para actuar rápido, no importa, porque no es momento de eso y vas a tener que aguantarte. Ese es el desajuste permanente. Lo triste es que con el tiempo esa tensión se va desbordando y alcanzando otras áreas de tu vida. No se queda solamente en el trabajo. Llegas a tu casa y lo arrastras hasta allá. Además de sentirlo y pensarlo, empiezas también a hablarlo. Te empieza a afectar el ánimo y la motivación en general. Se vuelve un filtro que aplicas a todo. Cargas tus enojos y las personas que están contigo terminan conviviendo con eso también. Tu familia, tu pareja, tus amistades. Los momentos que en teoría tendrían que servirte para desconectar y volver a ti, también terminan siendo cargados con esa misma energía. Cuando esto me pasó, de a poco vi que me costaba interesarme por casi cualquier cosa. Con el tiempo ya no sabía si tenía algo que realmente me interesara. No sentía alegría, entusiasmo ni certidumbre sobre lo que quería. Las cosas que antes me gustaban se volvieron invisibles. Parecía que nunca hubiese tenido nada que me motivara. Lo que funcionaba para otras personas, por ejemplo, salir con amigos o organizar unas vacaciones soñadas, comprarse algo que te hiciera ilusión o incluso hacer ejercicio, me dejaban prácticamente igual. De repente vi que en realidad lo que estaba sintiendo era apatía por todo y por todos. Era difícil de explicar porque en la práctica yo no tenía conflictos con nadie y mi vida estaba funcionando bien. No sentía que me faltara nada, pero tampoco sentía que disfrutara auténticamente de algo. Yo pensaba que estaba en equilibrio. Pero no, era sencillamente una ilusión que me convenía sostener, porque como no podía encontrar una causa puntual de descontento y todo parecía tener un punto molesto para mí, empecé a internalizar la creencia de que el mundo era así nomás, opaco y gris, que lo estable tenía ese aspecto. Ten en cuenta lo que esto significa. Es una sensación que se va instalando de a poco, que persiste, te vas desgastando, no parece ni grave ni evidente, tampoco tiene una etiqueta con la que puedas nombrarla. Todo eso te lleva a conclusiones imprecisas, obvio, y a veces incluso injustas de la realidad y de ti mismo. Empiezas a pensar que te volviste fome o aburrido, más serio, más apagado, que la responsabilidad y la adultez transforman a las personas en gente sin color, sin entusiasmo, más funcionales pero también más aburridas y autómatas. Y terminas por acostumbrarte a llamarlo madurez o ser realista. Y ojo, porque ahí puedes caer en la trampa más grande que tiene esto, terminar asociando este estado alterado en el que estás con tu propia identidad.
y te pierdes de vista. Empiezas a creer que esa versión reducida de ti eres tú de verdad, que así te quedaste, que esa es tu personalidad ahora que eres adulto y que esa era la verdad de crecer. Triste, ¿o no? Entonces, ¿quién querría crecer así? Mejor ser Peter Pan. Pero lo que estás viendo en realidad no es tu versión adulta ni la más real. Solo estás viendo una forma que aparece al ir adaptándote a vivir una vida que te empeñaste tanto en sostener tanto tiempo que terminó por alejarte de ti y que no te hace bien, que no tiene nada que ver con lo que tú realmente eres, con quien siempre fuiste, pero que ahora está invisible, velado para ti. Por eso quería hacer este video, porque siento que muchas personas no se sienten autorizadas a nombrar esto. Les parece exagerado, inmaduro, poco serio, o sienten que si no están pasando una tragedia, no hay nada relevante que mirar. Y sin embargo, esto puede cambiar completamente la forma en que lees tu propia vida. No importa si te niegas a verlo porque es lo que escuchaste hasta el cansancio, o porque, no sé, no sabes quién eres realmente. Y bueno, no nos enseñan a conocernos realmente. El mundo actual es perfecto para que se nos olvide parar y mirarnos de verdad. Nos empuja a seguir adelante lo más rápido posible, como si tuviésemos que nacer, crecer rápido, vivir y morir rápido y listo, se acabó. No nos enseñan a mirarnos, pero sí aprendemos a distraernos, porque favorece esa distracción y velocidad. Así que no nos culpemos por sentirnos en una rueda de hámster. Al menos para mí, ponerle nombre hizo una diferencia enorme en su momento. No me ayudó a saber exactamente qué tenía que hacer, eso ya lo veremos en los siguientes capítulos, pero al menos dejé de pensar que todo se reducía a que la vida era así y tenía que asumirlo como tal. Ver la lógica más profunda que había detrás me sirvió también para gestionar esa sensación de culpa, de ingratitud, de falta de energía o incluso de falta de actitud que sentía. Me ayudó a dejar de pensar en ¿qué me está pasando? Para empezar a pensar, bueno, ¿y cómo llegué a sentirme así en mi propia vida? De eso quiero seguir hablando en los siguientes capítulos, así que si te pasó algo de esto, me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video. Chao.